Hola muchachos, muy buenos días. Bienvenidos al video tutorial de química del cuarto periodo de grado décimo. Quien les habla la docente Luz Marina Gutiérrez Herrera del colegio Los Naranjos IED. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver todo lo que son la parte de las reacciones químicas, pero estas reacciones químicas van a ser vistas desde la parte de la ecuación química, las moles de las sustancias dentro de una reacción química, la cantidad de átomos totales de la sustancia en una reacción química, el cálculo del porcentaje de las sustancias que forman parte en una reacción química y algo de las clases de clases de reacciones químicas que encontramos. A partir del siguiente ejemplo, pues daremos a conocer, digamos que cada una de esas partes que forman una ecuación química, y de ahí de la ecuación química pues partimos a una reacción química. Recordemos que una ecuación química es la forma de representar una reacción química. ¿Cómo vamos a representar esa reacción química? A través de las fórmulas de nuestros compuestos y o de las sustancias que estén interviniendo dentro de esa reacción química. Entonces, como primera medida encontramos el ejemplo de esta ecuación química donde nos muestra que el hidrógeno es mezclado con el oxígeno y reaccionan entre los dos para producir un producto llamado agua. Entonces, en este caso ya podemos diferenciar, digamos que esas partes que forman parte de una reacción química. En este caso, el reactivo 1 lo llamaríamos el hidrógeno, el reactivo 2 lo llamaríamos el oxígeno, y el producto que da como resultado de la reacción entre esos dos reactivos pues va a ser el agua. Dentro de la misma ecuación pues podemos ver el total de la cantidad de átomos de hidrógeno y de oxígeno. Entonces, digamos, este número que está en color rojo pues es el coeficiente. Este coeficiente me ayuda a sacar la cantidad, hallar la cantidad total de átomos que hay de hidrógeno. Lo mismo que en este caso, como no hay un número, pues se supone que es 1, ¿cierto? Entonces vamos a verificar. Este subíndice que acompaña a mi elemento, pues es la cantidad de átomos que hay de ese elemento, pero el total de átomos debe ser multiplicado por el 2, que es el coeficiente, es decir, 2 por 2, 4. O sea que en total la cantidad de átomos de hidrógeno sería 4. Lo mismo para el oxígeno, 1 por 2, 2. Entonces en total hay 2 átomos de oxígeno dentro de mi reacción química. ¿Listo? A su vez, pues este número o este coeficiente también me está, digamos que dando, ¿cierto? El valor o la cantidad de moles que hay de hidrógeno. Entonces en este caso podemos decir que hay 2 moles de hidrógeno y aquí que hay una mol de oxígeno, sin olvidar que una mol de hidrógeno me equivale a su peso atómico, que es el valor que encontramos en las tablas periódicas. En este caso, pues una mol de hidrógeno, que es otra forma de representar la cantidad de gramos que hay de hidrógeno, pues sería equivalente a 1 gramo mol. ¿Por qué 1 gramo mol? Porque el peso atómico que hay del hidrógeno en la tabla periódica es 1, pero como estamos hablando de moles, pues lo determinamos como gramos mol. Lo mismo pasa para el oxígeno. Entonces, una mol de oxígeno es igual a su peso atómico. Entonces, una mol de oxígeno en total pues me vale 16 gramos por mol. ¿Listo? Entonces, digamos que esta mitad de nuestra reacción química pues todos los datos que me puede arrojar. Vámonos con el producto. Entonces ya determinamos que cuando reaccionan dos reactivos, pues al final yo voy a obtener un producto. Entonces en mi producto, pues como solamente hay uno, que en este caso es H2O o agua, pues ya sabemos que hay este coeficiente, nos va a multiplicar la cantidad de átomos. Entonces inicialmente hay 2 átomos de hidrógeno, pero como hay este coeficiente significa que el total de los átomos de hidrógeno es 2 por 2, 4. Entonces tenemos 4 átomos de hidrógeno y 2 por 1
No olvidar que acá hay un 1, 2 por 1, 2, que me darían 2 átomos de oxígeno. Ya sabiendo la cantidad de átomos, pues también podemos determinar que se produjeron, ¿cierto? Al final 2 moles de agua, ¿listo? Cuando estoy hablando de las moles en un compuesto, entonces ya no voy a hablar como aquí que es el peso atómico, porque estoy hablando solamente de los elementos, sino que aquí ya estoy hablando de un compuesto. Entonces cuando voy a hablar de una sola mol de un compuesto, pues estoy hablando de su peso molecular. ¿De dónde calculamos su peso molecular? Pues de la cantidad de átomos por el peso atómico de cada elemento y al final lo sumamos. Entonces, hidrógeno me pesa 1 gramo, ¿cierto? Peso atómico por 2 átomos que hay, más 16 gramos que me pesa el oxígeno por un átomo que hay de oxígeno. Esto me daría, haciendo la suma, me daría un total de 18 gramos por mol. ¿Qué quiere decir? Que una sola mol de agua me pesa 18 gramos. Si estuviésemos hablando de estas 2 moles, pues ya tendría que multiplicarlo por 2. Entonces, si yo voy a decir 2 moles de agua, pues son iguales a 36 gramos mol. ¿Listo? Adicional a eso también podemos sacar, digamos que el porcentaje de hidrógeno y de oxígeno que hay en una sola molécula de agua o en una sola mol de agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sencillamente cogemos 2, que es, digamos, el peso, ¿cierto? El peso que hay del hidrógeno, porque son 2 átomos por 1, entonces me daría 2, y eso lo voy a dividir entre el peso molecular, que sería el 18. Cuando haga esta operación, esto lo multiplico por el 100%, porque me están preguntando la cantidad de porcentaje que hay de dicha sustancia. Entonces aquí me daría 0,11%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 0,11%, ¿cierto? Me equivale a la cantidad, o el 11% me equivale a la cantidad de hidrógeno que hay presente en una sola mol de agua. Cuando hablamos del oxígeno, entonces 16, que es el peso atómico, dividido 18, que es el peso molecular, y esto multiplicado por el 100% me daría 0,88%. Este es el porcentaje o la cantidad, ¿cierto? La cantidad que hay de oxígeno dentro del agua. ¿Listo? ¿Qué puedo determinar? Si nos damos cuenta, pues en clases anteriores yo también les decía a ustedes que eh, digamos que una reacción química tiene que estar equilibrada. ¿Qué es equilibrada? Pues sinónimo de equilibrado es balanceado. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de átomos totales que hay de los reactivos, en este caso hidrógeno y oxígeno, debe ser igual a la cantidad de átomos totales del producto. ¿Qué quiere decir? Que si aquí hay 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno, pues al otro lado también tiene que haber 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Que si aquí hay 1 por 2, 2 átomos de oxígeno, pues aquí también tiene que haber 2 átomos de oxígeno. 2 por 1, 2. Para eso se utilizan estos coeficientes, para balancear dicha reacción química. En este caso estamos hablando de leyes ponderales. Dentro de las leyes ponderales encontramos una que se llama la ley de Lavoisier. Y la ley de Lavoisier dice que la suma de los átomos totales de los reactivos, es decir, estos dos, debe ser igual a la suma de los átomos totales del producto. Por ende, entonces mi reacción química está cumpliendo una ley ponderal, que es la ley de Lavoisier. Quiere decir que mi reacción está balanceada. En segunda medida, pues vamos a hablar muy rápidamente de las clases de reacciones químicas. Dentro de esas clases de reacciones químicas encontramos 5 tipos de reacciones o 5 clases. La reacción de síntesis o combinación, la reacción de descomposición, la reacción de desplazamiento simple, la reacción de desplazamiento doble y la reacción de óxido-reducción. Sencillamente la reacción de síntesis o de combinación es cuando yo tengo dos elementos diferentes y la reacción entre ellos me va a producir un compuesto al final. Entonces, por ejemplo, tengo el caso del hidrógeno más el cloro, me va a producir al final
la unión de estos dos elementos, perdón, me va a producir al final un producto, en este caso, entonces me va a producir ácido clorhídrico. La reacción de descomposición es al contrario, que quiere decir que a ese compuesto yo voy a tener primero el compuesto, ¿cierto? Un compuesto, y a partir de hidrólisis o de calor, en este caso de hidrólisis, le voy a aplicar corriente eléctrica, puedo descomponer este compuesto en sus dos elementos iniciales. Entonces puedo tener el agua, si le aplico hidrólisis, corriente eléctrica, puedo descomponerlo nuevamente en sus componentes, que en este caso serían el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, si nos damos cuenta, entre la reacción de la síntesis y la descomposición, pues es notoria la diferencia, ya que aquí tengo mis dos elementos para unir un compuesto, mientras que acá lo tengo al contrario. Tengo mi compuesto para, en la aplicación de hidrólisis, corriente eléctrica o calor, puedo descomponerlo en sus elementos iniciales. La reacción de desplazamiento simple sencillamente es que tengo una sustancia, la uno con otra sustancia, ¿cierto? Y al final pues voy a hacer el desplazamiento de una de esas sustancias. En este caso tengo la sustancia W más la sustancia XY, que es un compuesto, ¿cierto? Entonces este elemento que está solito pues me va a desplazar este elemento X que está en el compuesto XY, ¿cierto? O sea, van a cambiar de posición y al final pues el compuesto, la sustancia X del compuesto pues me va a quedar solita. ¿Listo? Entonces simplemente es como el desplazamiento o cambio de posición. En la reacción en este caso, bueno, perdón, tenemos el ejemplo del zinc, ¿cierto? Más el ácido sulfúrico. Cuando reaccionan, entonces, den cuenta de que este zinc va a desplazar al hidrógeno, ¿cierto? Entonces, ocupa su lugar y al final el hidrógeno va a quedar solito. En el caso de la reacción de desplazamiento doble, pues sencillamente es que ya no voy a desplazar como aquí en este, que solamente desplacé una sustancia, sino que voy a desplazar las dos. Entonces, si W es un compuesto, HJ es otro compuesto, entonces sencillamente van a cambiar de posición. W va a acompañar ahora a J y Y va a acompañar a H. En este caso tenemos el PbNO3, ¿cierto? Más el KI. Entonces, si se dan cuenta, va a producir, digamos que dos desplazamientos. Entonces el PB ya va a estar unido ahora con el I y el NO3, ¿cierto? Va a estar con el K. ¿Listo? Entonces de dos sales van a producir dos nuevas sales. En el caso de, por ejemplo, de la reacción de óxido-reducción, sencillamente es una reacción en donde van a cambiar los estados de oxidación de las sustancias. Entonces, si nos damos cuenta, todos los elementos que están solitos en estado metálico siempre van a tener su estado de oxidación cero, pero cuando ellos se unen para formar un compuesto, pues sus estados de oxidación van a cambiar totalmente. Entonces des en cuenta de que el hierro, que estaba en un estado de oxidación cero, va a pasar a +2, y el oxígeno, que también por estar solito está con un estado de oxidación cero, va a pasar a -2 electrones, -2 estado de oxidación, que quiere decir que va a haber un cambio de esos electrones, de pasar de 0 electrones a +2 electrones y de 0 electrones a -2 electrones. Entonces, si se dan cuenta, en este tipo de reacciones hay un cambio en los estados de oxidación de las sustancias, pero igual, por ejemplo, este también es una reacción de síntesis o de combinación, porque estoy uniendo dos elementos, ¿cierto?, para producir un compuesto nuevo, pero donde sus digamos, estados de oxidación pues van a cambiar porque son diferentes. Bueno, pues digamos que a grosso modo y en resumen, pues esto es lo que vamos a abarcar durante este periodo. Entonces espero pues que haya sido de su agrado, que lo hayan entendido, que hayan quedado las cosas como más claras, y pues nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Recuerden que pues las dudas también podemos a través de la investigación, resolverlas a través de la investigación, o también por medio del correo electrónico. No olviden escribirme. Entonces espero que haya sido
el video pues importante para ustedes y que hayan disipado algunas dudas. Bye bye, nos vemos, hasta luego.